Bien, para culminar esta sección de introducción a CSS, vamos a dar lo que son las listas, las tablas y el tratamiento que se le da a las imágenes. A continuación a esto, lo que vamos a dar son las tres tecnologías que son más utilizadas, que son la Flex y la Grid, y la unión de estos dos, que es el desarrollo o la maquetación responsive, que ya sabemos, responsive es aquella tecnología que hace que mi página web sea adaptable a cualquier dispositivo en donde se esté visualizando, ¿verdad? Que ya vimos también un ejemplo de Bootstrap, que es todo un proyecto, toda una librería que hace eso automáticamente, pero vamos a verlo también cómo hacer desde CSS. Bien, entonces vamos a crear un archivo nuevo. Este va a ser el 15 y también un CSS nuevo que va a ser nuestro 15. Bien, ahí nuestro archivo CSS principal, perdón, HTML, vamos a ponerle aquí lo que es la lista y ejercicio lista. Bien, vamos a llamarle entonces el archivo número 15 ya aquí, y aquí lo que vamos a hacer es una lista para nuestro ejercicio. Vamos hasta el 15, entonces tenemos el título y ahora vamos a crear una lista. Entonces una lista, voy a crear una lista desordenada con UL y le voy a dar un nombre a su clase que le voy a llamar lista. Esta lista va a estar compuesto por LI, que son los ítems o los items, y le voy a llamar lista guión bajo item. Este entonces va a ser mi list ítem 1 y voy a tener por lo menos unos 5 para nuestra prueba. Vamos a renombrarlos. Y ahí ya tenemos entonces nuestra lista. Esta es la lista por defecto que nos muestra cualquier archivo hecho en HTML. Ya tiene un estilo por defecto que sería este, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a estar en nuestro archivo CSS y ahora le vamos a dar nuestros estilos particulares. Entonces listas. Voy a borrar todo lo anterior y vamos entonces al desarrollo de nuestro estilo de las listas. Bien, tenemos un estilo que es por defecto que podemos darle a la lista. Cada vez que vamos a crear un archivo nuevo y queremos que esa lista esté iniciada a cero, por así decirlo, podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces voy a poner aquí lista y le podemos dar un margin top 0, luego a ver, voy a poner bien, un margin button también de 0. Tenemos también un padding left a 0 y un list style le voy a poner none. Entonces esto lo que hace es resetea esa lista, me deja en un valor sin ninguna viñeta, sin nada, se queda solamente una lista común y corriente, por así decirlo. Entonces con esto lo que hacemos es resetear una lista. Entonces resetear lista. Bien, esto voy a dejar aquí como modo comentario para que se tenga en cuenta. Entonces voy a darle ya estilos a mi lista de la siguiente forma. Entonces utilizamos el style type, ¿sí? El de tipo, y le vamos a dar un dix. Este dix es el estilo por defecto que trae el navegador. Entonces si actualizamos la página vemos que queda otra vez como estaba por defecto. Entonces por defecto el estilo CSS que tiene cualquier página HTML en donde estoy utilizando una lista desordenada es esta la que le da ese estilo. Bien, luego de eso tenemos como segunda opción, vamos a ver lo que es el lie. Voy a utilizar siempre la misma, entonces voy a copiar el siguiente. Podemos utilizar un circle, un círculo, pero no pintado en el medio, por ejemplo. Ese es otro tipo de lista. También si queremos darle otro estilo podemos utilizar el square, que es una lista pero cuadrada. También podemos decirle que sea numérica con decimal. Entonces el decimal hace que sean numéricos, y también podemos tener, por ejemplo, números romanos en, podemos decirle aquí a ver, Roman, Lower Roman, que vendrían a ser
números romanos pero en minúscula, y también tenemos en mayúscula. Entonces voy a copiar esto, voy a pegar abajo y es Upper Roman, y ahí vemos cómo cambia ese estilo a mayúscula. También hay otros tipos de letras, como por ejemplo el griego, el armenio, etcétera. Entonces eso sería interesante ir experimentando por cada uno de ellos. También lo que podemos hacer es darle un formato un poco distinto o una orientación distinta a los diferentes ítems que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora mismo tenemos en forma vertical, en forma de bloque. Podemos hacer que sea en forma de fila también, de la siguiente forma. Entonces vamos a utilizar el lista item y le vamos a decir, vamos a utilizar una propiedad nueva ahora, que es el float. El float lo que hace es cambiar de orientación o hacer que un elemento sea flotante, por así decirlo. Entonces le damos float left y le vamos a dar un padding derecha para que vaya teniendo un espaciado entre ellos. Vamos a ponerle 1, vamos a ver cómo queda, y ahí vemos cómo cambió de orientación. Vamos a agregarle un poco más de padding y ya vemos cómo se va separando mejor. Bien, entonces estas son las cosas básicas que podemos hacer con las listas. Hay otras opciones más, pero estas serían las más usuales que vemos, ¿verdad? Bien, entonces a continuación vemos lo que son las tablas. Entonces para hacer las tablas lo que vamos a hacer es vamos a crear otro archivo nuevo, CSS, y otro archivo nuevo, HTML. Vamos a hacer ya el 16. Bien, ahora lo que vamos a ver entonces son las tablas. Entonces vamos a construir una tabla. Vamos a borrar esta lista. Acá le voy a llamar al archivo 16 y esto voy a borrar todo. Entonces eso van a ser las tablas. Muy bien, entonces vamos a construir primero nuestra tabla en HTML. Vamos a cambiar el título también y vamos a hacer nuestras tablas. Entonces la tabla utilizamos generalmente utilizamos un contenedor para las tablas. Entonces vamos a crear un div aquí que le vamos a llamar table container. Table container, y dentro de ese table container vamos a agregar nuestra table o nuestra tabla. Esta tabla va a tener una clase que la vamos a llamar table, y dentro vamos a tener un caption que vendría a ser un pequeño título de esa tabla, ¿sí? Podemos ver, vamos a guardar esto y vamos a actualizar aquí. Estamos en el ejercicio 16 y ya vemos cómo tenemos nuestra lista en CSS. La vamos a poner acá y se queda de esa forma porque tenemos que construir nuestra tabla. Bueno, dentro de la tabla tenemos una propiedad que es el column group, que sería la familia o el grupo de columnas que va a contener, y el column group vamos a agregarle las columnas. Entonces tenemos aquí el col 1 o la columna 1, vamos a darle la clase col 1 y vamos a hacer una tabla de 3 columnas. Entonces esta va a ser la columna 1, columna 2 y mi columna 3. Bien, fuera de este column group lo que vamos a tener es una cabecera de tabla con el tg head, y esto vamos a decirle que no le vamos a dar ninguna clase, solo vamos a darle las cabeceras con el th. Entonces vamos a darle una clase, sería table head con 2 espacios. Entonces sería la cabecera. Vamos a poner que sea una lista CSS de el clima o el tiempo, vamos a ponerle. Entonces vamos a ponerle ahí hoy. La siguiente cabecera va a ser
mañana y la siguiente va a ser pasado mañana. Entonces para ir teniendo, por ejemplo, las temperaturas de esos días. Bien, luego de la cabecera, lo siguiente que tenemos es el TG cuerpo o el T-body, que vendría a ser el cuerpo de la tabla, donde tenemos las TR. Las TR vendrían a ser ya los valores. Entonces vamos a tener el primer valor, que va a ser, vamos a darle un nombre de clase, le vamos a llamar table guión bajo y el nombre, no, le vamos a dar row, que vendría a ser la fila. Entonces ahí le vamos a agregar los valores que son td. Entonces con td yo voy los valores, voy a agregarle una clase que va a ser table data. Esto ya sería el dato. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, soleado. Luego vamos a tener el siguiente y el siguiente dato, porque son 3 cabeceras, entonces 3 datos. Soleado, mayormente soleado o nublado, por ejemplo, y no, podemos llamarle parcialmente nublado. Bien, entonces eso vendría a ser el contenido. Vamos a tener también otro row que podemos decirle las temperaturas que van a ser por día, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto así como está y voy a pegar ahí abajo. Le voy a dar otros valores, como por ejemplo 19 grados o 40 grados y 30 grados. Por último, unos valores más a la tabla. Podemos ponerle, no sé, el viento este a 13 kilómetros por hora, y así sucesivamente podemos ir agregándole los valores que queramos. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra tabla, nuestras cabeceras, tenemos el título y los valores. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunos estilos que podemos darle dentro de CSS, que no son demasiados, pero es bueno conocerlo, ¿verdad? Entonces tenemos unos estilos, vamos a darle una separación a esto porque está muy junto. Si yo aumento el tamaño de mi tabla, no pasa nada, se queda ahí otra vez, pero yo lo que puedo hacer es aumentarle ese espacio para que no esté demasiado pegado, ¿verdad? Entonces le llamo al table principal, ¿sí? Que vendría a ser este, coma, esto es para darle estilo a varias cosas. Entonces table data también le voy a dar un estilo, y también al table creo que era head. Bien, entonces le voy a dar estilo a esos 3 elementos. Le voy a dar un border de un px solid y por ejemplo blue, solid blue, y le voy a dar un espacio entre esos bordes también con el border guión spacing. Le voy a dar un 10px, por ejemplo, y ya vemos cómo tenemos un espaciado entre cada celda. Bien, de esa forma entonces le dimos ya nuestro primer estilo a todos esos elementos, al contenedor principal, a las cabeceras y también a los datos. Sí, ahora lo siguiente es, vamos a darle un estilo a la tabla en general. Para pintar las celdas, por ejemplo, tenemos una opción que sería el border collapse, y en el border collapse le digo collapse, y
Ahí ya estaría entonces nuestra tabla que siempre habíamos visto en cualquier sitio. Ahora tenemos una tabla de datos y de esta forma podemos darle un poco de estilo. Ahora lo que voy a hacer es darle un pequeño estilo a los datos, exclusivamente los datos. Entonces voy a agregarle punto table data y le voy a agregar, por ejemplo, un fondo, background, color, y podemos darle este color. Ahí ya vemos cómo cambia de color toda la parte de solamente de datos. Y ahora podemos darle también vamos a darle una propiedad a lo que es la table container, table-container, que ya vimos cuál es nuestro primer elemento, el que le encierra a todos ellos. Vamos a darle algo, un valor que es el overflow x. Entonces overflow x auto, vamos a ver qué es lo que hace. Si nosotros aumentamos esto, lo que hace es hacer que nuestra tabla se comporte de forma responsiva, esta línea que está aquí. Entonces si nosotros aumentamos la cantidad de valores aquí, entonces nuestra tabla va a ir creciendo, ¿sí? Vamos a agregarle cualquier valor de prueba. Vamos a ver cómo va creciendo esto, y si yo aumento va tomando nuevamente la posición inicial. Entonces mientras yo más texto vaya teniendo, vamos a guardar esto y vemos que ahí ya tengo un scroll para recorrer y no se deforma mi tabla. Pero si lo aumento de tamaño, él automáticamente adopta ese tamaño dependiendo de la cantidad de caracteres que vaya teniendo, ¿verdad? Entonces con esa línea, vamos a actualizar esto, con esta línea de aquí, entonces overflow x hacemos que el contenido de esa tabla sea responsiva. Muy bien, hasta aquí entonces lo que son las tablas dentro de CSS. Ahora para finalizar lo que vamos a ver es las imágenes dentro de CSS. Entonces voy a crear un último archivo de esta sección de introducción, 17 y 17, y vamos a trabajar con las imágenes. Entonces para eso voy a borrar todo lo que hicimos anteriormente. Y este sería el archivo 17. Vamos a borrar esto. Entonces imágenes. Bien. Entonces para utilizar las imágenes ya sabemos cómo hacerlo. Utilizamos la etiqueta img, y dentro de img tenemos entonces el lugar en donde vamos a utilizar nuestra imagen. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a copiar una imagen, voy a crear un directorio. Creo que ya tengo imágenes, sí, ya tengo. Entonces voy a utilizar una de estas que ya tengo. Entonces me voy hasta mi directorio img y voy a utilizar una de esas imágenes, por ejemplo esta que está aquí. Bien, vamos a guardar, me voy hasta mi ejercicio 17 y ahí vemos como esa imagen ocupa un tamaño. La imagen es muy grande, entonces ocupa un tamaño demasiado grande, pero no entra todo en mi página, o sea que no es responsiva esa imagen. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que esa imagen sea una imagen responsive. Entonces para hacer eso vamos a ver nuestro CSS y vamos a darle primero vamos a darle una clase a nuestra imagen. Vamos a tener dos de imágenes para que vaya quedando bien el concepto. Entonces vamos a tener acá la imagen 1 y abajo la imagen 2, y a esto le vamos a dar unas clases. Este va a ser img y esta otra clase va a ser, por ejemplo, img center, que vendría a ser una imagen centrada. Bien, ahí ya tenemos nuestros dos objetos, nuestras dos imágenes, tenemos con tamaños distintos. Vamos a agregarle aquí un BR para que haya una pequeña separación entre ellos. No se vio mi separación, pero bueno, no importa, dejamos así como está.
Entonces ahora nos vamos hasta nuestro archivo CSS y ahí le vamos a dar estilos al IMG. Entonces IMG va a ser, para que sea responsive la imagen, solamente basta con que sea una línea. Entonces voy a aplicarle esto a mi segunda imagen, que era imagen center. A ver, o vamos a cambiar aquí el orden. Bien, vamos a cambiar el orden aquí. Te va a ser la imagen 1, la que es más grande, y la imagen que es más pequeña va a ser esa. Y vamos a cambiar el orden, la más grande y la más pequeña. Nada más, eso fue el cambio que hice. Bien, entonces a la IMG lo único que basta darle es un max width, que sería un máximo, un valor máximo que puede tener es de 100%, ¿sí? Entonces al darle este max width 100% y actualizar la página, ahí ya tenemos esa imagen responsiva. Entonces con esta simple línea nosotros hacemos que nuestra imagen sea responsiva. Si vamos agrandando, entonces la imagen va ocupando todo el ancho de la pantalla hasta su tamaño final, ¿verdad? Entonces con esta simple línea nosotros hicimos que esa imagen sea responsive. Bien, ahora vamos a ver otras cosas, como por ejemplo centrar esta imagen que está aquí abajo. Vamos a centrar, y para eso vamos a utilizar el IMG guión bajo center, creo que se llamaba así, sí. Y a este le vamos a dar las propiedades siguientes. Vamos a darle también un max width de 100 para que sea responsiva la imagen. Después de eso vamos a darle un display block para que funcione como un bloque, ¿sí? No pasa nada todavía hasta ahora. Después le vamos a dar un margin left. Para centrar esto utilizamos un margin right auto, y el otro margin, que es el left, también auto. Entonces con eso lo que estamos haciendo es centramos la imagen. Si aumentamos el tamaño de la imagen o hacemos que ocupe toda la pantalla, ahí vemos como él automáticamente se adapta a ese tamaño y se queda en ese lugar. Entonces con estas dos líneas yo hago que eso se centre. Y también vimos que tenemos el margin top, podemos ponerle auto también. Y también el margin bottom, que era de la parte de abajo, podemos darle auto también. Y ahí vemos que no ocurre ningún cambio. ¿Por qué? Porque para centrar algo solamente nos importa el lado izquierdo y derecho. Ahora si sacamos esto, ahí vemos que vuelve a su estado original y no hace absolutamente nada. Entonces estas opciones no son válidas dentro de lo que es una imagen. Bien, entonces ahí ya vimos cómo hacer una imagen responsive y cómo centrar también, que son cosas básicas. Entonces hasta aquí sería nuestro repaso introductorio hacia lo que es CSS, las hojas de cascada en estilo de CSS.